sin moverla. ¿No se movió, no? No, no, en absoluto. Questa registrazione me la puoi far avere? Sì. Top secret. No, la registrazione che la mandiamo ora, la registrazione completa, che è quella che prenderà, sperando che arrivi fino in fondo, la mettiamo. No, quello che mi dispiace è il segreto. Estamos prevenidos. Cámara, audio, video. 4, 3, 2, 1, cámara. Buenas noches a nuestros espectadores del teatro de la gloriosa sección Nueva Democrática y buenas noches a los aficionados de Teleteatro Libre, militante de la cultura en la red, hasta que nos permiten. ¿Cuál es la diferencia entre esta televisión y las otras, la que yo llamo la televisión patronales? Bueno, no tenemos dueños. Si no tenemos dueños, no tenemos dinero. Esto nos permite que tenemos cortes. Sí, tenemos cortes, pero no son comerciales, son cortes más bien culturales. Bueno, luego de haberlos saludados, agradecemos a nuestro invitado, ahora viene toda la lista del profesor Paolo Pagliai, pero no se acaba ahí, director de la Facultad de Humanidades, así se dice, ¿no? De la Universidad del Claustro de Sor Juana. Exacto. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y con la gran fatiga que tenemos que hablar en español cuando somos los dos italianos. Ahora vamos a ver qué pasa. No podemos hablar como extranjero, por ejemplo, no nos metemos adentro de la política, pero sí de la italiana podemos. Símbolo del capitalismo. Paradigma. Paradigma. Había un colega mío siciliano, Carlo Giuseppe Marino, que decía, todas las veces que decía algo, decía, y no estoy hablando de México, estoy hablando de otro lugar. Exactamente. Exacto. Beh, como decía, ¿valdrá la pena hablar de Marx? Sí, vale la pena. Credo que lo hemos sepultado demasiado pronto, presas de un orgasmo de la historia. Yo tenía 20 años cuando empezamos a sepultarlo. Creo que se identificó su pensamiento con la realización y no fue una elección correcta. Bueno, porque siempre pensamos a la Unión Soviética, ¿no? Sí, la Unión Soviética, el socialismo real de la Europa oriental, el socialismo chino, el maoísmo, la larga marcha. Luego cayó el muro y se cayeron las ideologías. Bueno, no se cayeron las ideologías. Ganó una. Exacto, se cayeron todas menos una que hizo caer a todas las demás con métodos, diría yo, a la luz de la historia, bastante inapropiados. La caída. Sí, la caída y los medios. Esos inapropiados que esconden. Deshonestos, no, para entender bien las palabras. mentirosos, deshonestos, nos vendieron una idea del mundo inexistente, nos vendieron esa idea de la libertad duradera. Libertad duradera es un concepto interesante porque no te dice hasta cuándo. Además, como en la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? La búsqueda de la felicidad, la búsqueda. Si no la consigues, te sientes mal. Sí, siempre he pensado que también los franceses, ¿no? La Constitución del 92, artículo número 1, el hombre tiene derecho a ser feliz. A mí me da miedo. Pues a mí también, pues si no lo consigo me deprimo. Señor, perdón, A ver, pero ahí. disculpe, ¿es necesario ser comunista para hablar de Marx? Esos son los provocadores, Sí. como el Ibero. Estamos llenos. No, el Ibero, sí. El Pero Ibero sí. es una cueva de vetero-stalinistas. ¿Dónde? La Ibero. ¿Así? Me parece... Ahora brincamos, porque eso siempre, cada vez viene eso, se necesita ser comunista. Bueno, la voz de la... Pero la Universidad del Claustro, por ejemplo, es una universidad privada. Es una universidad privada laica. El claustro de Sor Juana es laica. Se siente bien Sor Juana en este sentido. Supongo que sí, una mujer perseguida por un mundo que laico no era.
no solo porque era religioso, sino porque no le permitía ser como ella quería. Ahora, es privada y acá nosotros siempre estamos en el corazón de la lucha para una educación pública, ¿no? Y más con este fenómeno de la juvenil, ahora 133 y más, 132, pero aumentaron Sí, el sí. tiempo, ¿no? Y esto, bueno, estuvo porque, ¿cómo se dice? Quitaron prejuicios sobre la universidad privada, la pública, ¿no? Sí, sí, Te está decían que era de derecha la privada, no. Bueno, no es necesariamente así, ¿no? Existen privadas que son marcadamente de izquierda y privadas nominalmente, patronalmente de derecha. Luego hablaremos de qué es la izquierda de la derecha, porque bajo el cielo hay mucha confusión. Sí, claro. Decía alguien que tú conoces, Giorgio Gaber, que orinar en un baño es de derecha y orinar en la calle en compañía es de izquierda. Sí, eso era una buena definición. Me gusta. Exacto, como la ducha es de izquierda, En latina es burguesa, claro. Cuántas cosas. Sí. Entonces sí vale la pena. Querido, ¿cómo te tengo que llamar? Profesor, director. Paolo, querido Paolo, no pienses que esta idea de poner la pregunta ¿valdrá la pena hablar de Marx? No me quiero poner ningún moño. Me salió que tú sabes que hace unos años me quedé en Italia trabajando ahí y un queridísimo amigo actor me mandó un mail y dice, querido Alberto, maestro me llama. O sea, allá no, acá sí. Maestro dice, ¿por qué no montamos una obra sobre Marx? Me quedé porque digo, y lo averiguamos. No llama, ¿verdad? Ya políticamente, como dices tú, está olvidado. Teatralmente, un silencio total. Entonces digo, ¿cómo? Pero él nada, insiste, regrese, me sigue insistiendo. Lo voy a presentar a ti y a nuestro público y también para Teleteatro Libre. El actor es José Alonso Gálvez Torres. Me encanta porque luego quiere su salario, cuando con el aplauso todos los actores sabemos que se acabó todo. Actor de izquierda. Claro. Pausa. ¿Qué remedio? ¿Qué estás leyendo? El texto. Bueno, el texto sabemos porque sigues ahí con... Sí, ¿Pero exacto. qué? El periódico. ¿Cómo se llama? La jornada. ¿Por qué te ríes? Eres de izquierda. A ver, ni modo. ¿Qué? ¿De qué? Pues, No, ¿de qué? es que... ¿Estás convencido? Claro. ¿Todavía? Sí, todavía. ¿De qué? Pues, de montar la obra, ¿no? Bueno, que se ríen por... Sí, digo... No insistas, no llama, no es taquillero el nombre Marx, mira. Bueno, pero afortunadamente hay algo de público, ¿no? Mi idea no es tan descabellada, sigo insistiendo. Me da gusto que estén aquí. Ustedes no han hecho caso de esos idiotas que dicen que Marx ha muerto. Bueno, sí, está muerto y no lo está. Digo que Marx como Marx está muerto, pero Marx como personaje que yo voy a interpretar no lo está. Como diría Pirandello, Marx en búsqueda de un actor para revivir. Interesante. Sí, bueno, entonces Marx está muerto y no lo está. No lo está. Una probadita de dialéctica. Provocador, la dialéctica todavía. ¿Quieren saber cómo llegué aquí? En Metrobús. La verdad es que no esperaba llegar aquí. Yo quería volver a Londres, que es donde vivía, en el barrio del Soho, pero... A ver, Gálvez. Ya estamos en el proceso de identificación personaje stanislavskiana, ¿no? Marx, Gálvez... Pero hubo una confusión burocrática y me destinaron al Soho, sí, pero de Nueva York. Se equivocaron otra vez y me encuentro aquí en ¿cómo le llaman ustedes a su barrio bravo, a su barrio difícil, complicado? ¿Qué? ¿Garibaldi? Tepito. Bueno. Sí, pero hay más que uno en el DF de barrios difíciles. ¿Quieren saber por qué regresé? Para reivindicar mi nombre. He estado leyendo sus periódicos. Todos proclaman que mis ideas están muertas. No me extraña, porque eso vienen diciendo desde hace más de 100 años. ¿Ustedes no se han preguntado por qué se necesita declararme muerto tantas veces? Bueno, es bonita pregunta, luego la Sí, vamos. pero ya, no aguanto más. Es por eso que pedí permiso para volver. Y sí, me dio permiso. A ver. ¿Qué? ¿Pediste permiso? ¿A Pues quién? sí, pues como a quién, si estoy muerto, a él.
Adiós. Y no se crean que fue tan fácil que me lo dieran, ¿eh? No, allá también hay que observar reglas, la burocracia. Puedes leer, mirar hacia abajo, hacia este mundo, pero no viajar. Por supuesto protesté. Para variar. Me apoyaron. Sócrates, la vida sin viajar no vale la pena vivir, se les dijo. Gandhi ayunó. La madre Jones amenazó con organizar una huelga. Mark Twain salió en mi defensa. Buda soltó un om. ¿Y los demás? ¿Qué hicieron los demás? Dios, en esta situación, ya muertos, ¿qué tenían que perder? Galvez, yo no sé nada de su reputación, la de Marx no era, digo... Bueno, sí, tengo reputación de conflictivo, peleonero, un hijo de la chingada, si quieren. Pero incluso allá, la protesta funciona. Me dijeron, está bien, tienes 1 hora más o menos para hablar de lo que quieras. Pero por favor, nada de manifestaciones. Es que ellos creen en la libertad de expresión, dentro de ciertos límites. Son liberales como ustedes, así es que pueden difundirlo. Marx ha vuelto. Pero no se vayan a espantar, por 1 hora más o menos. Y además quiero que les quede bien claro, yo, Marx, no soy marxista. Una vez se lo dije a Pieper y casi se vuelve loco. Les hablaré de Pieper más adelante, Más adelante. Más adelante. A ver, Galvez, ¿y dónde vas? Pues a mi camerino. Marx, curiosa, ¿no? No se define marxista. No, Cristo no era cristiano, Marx. Ya eres el segundo que ya me va contestando así. Pues tampoco Buda budista. Todo lo que ha pasado después de ellos fue una traición. No, es que ellos pertenecían a otra cosa, ¿no? Es obvio. Son los que lo siguieron que se identificaron en ellos. Entonces tú dices que habrá una interpretación equivocada. Bueno, de Marx hay varias interpretaciones, ¿no? Varias, por ejemplo, ahora Galvez hablaba de dialéctica. Claro. Considero que la interpretación dialéctica de Marx es una forzatura de la historia. Creo que tiene también sus culpables, Marcuse, Althusser, varios dioses de los 60 transformaron y malentendieron el discurso marxista. Hoy se habla mucho de Noam Chomsky. Bueno, pero Chomsky... En este sentido, ¿de quién? Sí, Chomsky no pertenece al grupo de los dialécticos. Sí, no, pero heredan algo, ¿no? Ahora, decir que los dialécticos se equivocaron no es ninguna blasfemia marxista, ya que hay que hablar así porque el marxismo en el siglo XX se volvió una especie de religión y el Partido Comunista en muchos países es un partido iglesia, que o estás conmigo o estás contra de mí, están los herejes, por eso está también la excomulgación. Porque me olvidé que el provocador está todavía así. Sí. A la contestación esta si se tiene que ser comunista. Y averiguo también si a la consola están estos. Porque yo no me atrevo a contestar. Pero llamé a Chaplin, que nos diga a ver si a la consola están listos, si el video puede contestar a la pregunta. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. Nada. Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando del gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. El poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Pero se necesita también ser gobernados. Bueno, la palabra clave es poder, no es tanto política. El poder es una buena herramienta para oprimir al otro. A mí esta definición del pueblo, perdón que te lo diga, no me gusta tanto. A mí todos esos colectivos que no hablan de nadie, sobre todo no hablan de mí, ¿sí? Si no hablan del pueblo, a mí no me importa. ¿Eso por qué? ¿Eso es para una exaltación del individuo o porque le tienes miedo que puedan apagar el término individuo? No, porque aquí el problema va no con Marx, el problema va con Hegel, ¿no? El problema es que cuando tú sacas el hombre, el ser humano, del centro del discurso y lo sustituyes con otra cosa,
que sean buenas ideas, buenos principios, da igual, te vuelves inhumano. Y eso es el problema. De hecho, el primer Marx era uno bastante hegeliano. Los Grundrisse famosos, claro, bastante hegeliano. Después, con el tiempo, pero Marx se entera que Hegel había metido la pata, ¿no? Y eso se olvida bastante en el siglo XX, porque la aplicación del marxismo en el siglo XX es una aplicación idealista, es decir, las ideas en el centro del discurso. Vamos a pelear la batalla de la libertad, vamos a pelear la batalla de la justicia social. El hombre. Ahora, si te refieres, me encanta porque esa es una pequeña en síntesis clase y se ve que eres el director de humanidades. Pero gracias, el hombre en el sentido que tiene que vivir dignamente para poder desarrollar todo lo que estás diciendo. Sí, pero es como el Dr. House. Si el Dr. House se concentra en curar las enfermedades y se olvida que tiene que ver con individuos, es una bestia. ¿O no? No, sí, no voy a contestar. Perdóname, Paolo, como te dije, Teleteatro Libre necesita cortes, no comerciales. Cortes y regresamos. Vivíamos en Londres, Jenny, las niñas y yo. Y más 2 perros, 3 gatos y 2 pájaros vivíamos. Sobrevivíamos en Londres, en un departamento de Dean Street, allá donde salen las aguas negras de la ciudad, en el barrio del Soho. Estábamos en Londres porque a mí me habían expulsado de mi país, de Renania, donde nací. Hacía cosas peligrosas, dirigía un periódico. La Gaceta Renana, no particularmente revolucionaria, pero supongo que lo más revolucionario que se puede hacer es decir la verdad. En Renania, los pobres recogían leña para calentarse en las propiedades de los ricos, que es donde la había, y la policía los arrestaba. Por eso escribí un editorial protestando. Censuraron el periódico. Entonces escribí otro editorial denunciando que en Alemania no había libertad de prensa y sí, me dieron la razón. Cerraron el periódico. Entonces sí nos volvimos radicales. ¿No pasa así? Te empujan. El último número de la Gaceta Renana salió con un enorme encabezado. En letras rojas, rebelión. Eso sí les molestó a las autoridades y me ordenaron salir de Renania. Así que me fui a París. ¿A dónde más podría irme exiliar? ¿En qué otro lugar del mundo puedes sentarte toda la noche en un café y contar mentiras sobre lo revolucionario que eras en tu país? Si alguno de ustedes tiene que exiliarse, lo mejor es París. Jenny consiguió un minúsculo departamento en el barrio latino. Fueron unos meses maravillosos, nuestra luna de miel en París, hasta que la policía alemana dio el chivatazo a la policía de París. Parece que su conciencia internacionalista se ha desarrollado mucho antes que la de los trabajadores, Así que me expulsaron de París. Nos fuimos a Bélgica y me expulsaron otra vez. Al fin llegamos a Londres, a donde van a dar los refugiados políticos de todo el mundo. Los ingleses son admirables por su tolerancia, e intolerables por cuanto presumen de serlo. A ver. Galvez. ¿Pasa algo? Perdón. El doctor me dijo que la tos se me iba a quitar en unas cuantas semanas y eso fue en 1858. Marx. Libertad de expresión. Hoy, en aquella época, vimos, ¿no? Marx tuvo que, afortunadamente para nosotros, porque si no hubiera cambiado la historia. Hoy la libertad de expresión, ¿cómo está? Bueno, hoy en las democracias uno puede decir lo que quiere, tanto no lo escucha nadie. Exactamente. Es una maravilla eso, ¿no? Eso es interesante porque tú puedes hablar de lo que quieres porque todo el mundo está sordo. Más bien que está sordo. No se oye porque la voz más alta es la que tiene la televisión, que es lo que quieren ellos. Sí. La televisión, cierta parte de la red. No, también la red está... No la santificaría porque... No, para nada. Alguien está hablando ahora del quinto poder como algo positivo. Yo diría que este quinto poder nos está controlando mucho más, porque cada quien de nosotros sabe perfectamente allá arriba, no se sabe dónde, el numerito del IP, ¿no? Se llama. Exacto. Pero les estaba hablando de Pieper. En Londres los refugiados políticos de todo el continente entraban y salían constantemente de nuestra casa. Pieper era uno de ellos. Pieper me caía mal.
Era servil, adulador, no se separaba de mí más de medio metro para asegurarse de que no pudiera evitarlo y todo el tiempo me hacía citas de mis escritos. Yo le decía, por favor, Pieper, no me hagas citas de mí mismo. Se atrevió a decirme, pensando que me agradaría, que iba a traducir El Capital al inglés. El tipo no decía una palabra en inglés sin hacer una carnicería. El inglés es un bello idioma. Es la lengua de Shakespeare. Bueno, si Shakespeare hubiera escuchado decir a Pieper una sola frase en inglés, se envenena. Y luego lo envenena a él. Pero yo ni le tenía lástima. Era una especie de solidaridad de refugiado. Lo invitaba constantemente a nuestras cenas familiares. Una noche llegó Pieper y me anunció la fundación de la Sociedad Marxista de Londres. Una sociedad marxista, ¿y eso qué es? Nos reunimos una vez a la semana para leer sus escritos. Los leímos en voz alta y analizamos frase por frase. Por eso nos llamamos marxistas, porque creemos enteramente y de todo corazón lo que usted ha escrito, enteramente y de todo corazón. Sí, y sería para nosotros un honor, Herr Dr. Marx, siempre me llamaba Herr Dr. Marx, que usted pudiera presidir nuestra próxima reunión de la Sociedad Marxista de Londres. No puedo. ¿Por qué? Porque yo no soy marxista. No era su mal inglés lo que me molestaba, el mío tampoco era perfecto. Era su forma de pensar, como un satélite dando vueltas alrededor de mis palabras y proyectándolas al mundo, pero distorsionadas. Y además defendía esa distorsión como un fanático, denunciando a todos aquellos que no las interpretaran igual que él. Una vez le dije a Jenny, ¿sabes lo que más me asusta? ¿Que la revolución de los trabajadores no llegue nunca? No, que la revolución sí va a llegar, pero encabezada por hombres como Pieper. Aduladores cuando no están en el poder, soberbios y arrogantes cuando lo tienen. Organizarán un nuevo sacerdocio, una nueva jerarquía, con excomuniones, listas negras, inquisiciones, pelotones de fusilamiento, todo esto en nombre del comunismo, retrasando 100 años el comunismo de la libertad. Dividirán al mundo entre imperios capitalistas e imperios comunistas. Ensuciarán nuestro bello sueño y será necesaria otra revolución, quizá 2, 3 más para reencauzarlo. Eso es lo que temo. No iba a permitir que el imbécil de Pieper tradujera El Capital. Mi capital a su inglés. Representaba 15 años de mi trabajo, 15 años en las condiciones de vida de nosotros. ¿Habrá Pieper, o como yo los llamo, habladores marxistas hoy por ahí? Está lleno. Ah, está lleno. Lleno de habladores, sí. Aquí o allá, pero en Italia. todos lados. Ah, en Italia también. Uf, muchísimos. Habladores marxistas. Habladores, sí. digo Pieper, ¿no? Que, como decía Marx. También marxianos hay. Marxianos en el sentido ajeno, de que vienen de ahí, marxianos. En los dos sentidos, también porque son verdes a veces. Sí, verdes en todos los sentidos. En todos los sentidos. No, el hecho de la interpretación del pensamiento marxiano, de la traducción traidora, es un problema extraordinario, ¿no? Repito, volvemos a la dialéctica. La dialéctica ha sido verdaderamente devastadora para el marxismo. Me llama la atención porque marxiano, muchos me han dicho, es más la aplicación del método de Marx. Marxista sería el militante y con eso ya todos estamos. El hecho que un liberal dice clase social, Claro. es marxiano, no es marxista. Sí, en ese sentido, pero hay también políticos que actúan como si les interesara Marx cuando en la realidad nunca lo han leído. Ahora, Marx es un poco como la película de Fellini, La Dolce Vita. Todo el mundo se acuerda la escena de Anita Ekberg semidesnuda en la fuente de Trevi. Y nadie la ha visto la película, pero todo el mundo sabe que esa escena está. Yo reto a la mayoría a ver si ha leído El Capital. Bueno, más bien eso también es un punto difícil, leer El Capital. Casi imposible. Más difundido es el Manifiesto del Partido Comunista y creo que sería importante el 18 Brumario, por ejemplo. Hacemos un corte y luego seguimos. Todas las mañanas, rumbo al Museo Británico, caminaba entre los mendigos que vivían junto a las aguas negras. Ahí trabajaba, en el Museo Británico, en su magnífica biblioteca, leyendo hasta el anochecer. Leía. ¿Habrá algo más pesado que leer sobre economía política? Sí, escribir sobre economía política. Después me volví a mi casa, atravesando las calles oscuras, escuchando a los vendedores pregonar sus mercancías, y a los veteranos de la guerra de Crimea, unos ciegos, otros sin piernas, suplicar por un penique.
¿Se imaginan las calles de Londres en 1858? Jovencitas intentando vender panecillos por unos cuantos peniques. El organillero con su mono, las prostitutas, los magos, los tragafuegos, los violinistas, los de las gaitas escocesas y siempre una pobre chica cantando una balada irlandesa. Eso es lo que veía y escuchaba todas las noches caminando desde el Museo Británico, bajo los faroles de gas que acababan de encenderse, entre el lodo y las aguas negras, en medio del aire apestoso, el olor a pobre de Londres, hasta que llegaba a mi casa. Supongo que era conveniente que el autor del Capital tuviera que andar trabajosamente entre la basura mientras escribía la condena del sistema capitalista. Mis críticos, intentando minimizar el contenido del Capital, han dicho, como siempre se dice de los escritores radicales, el pobre ha de haber tenido unas experiencias personales terribles. Pues sí, efectivamente, el camino a casa a través del Soho alimentó la cólera que puede haber en el Capital. No iba a permitir que el imbécil de pie, perdón. ¿Y ahora qué me van a decir? Que comparado con mis tiempos, que eso ocurrió hace mucho tiempo, hace más de un siglo, ¿sí? Solo entonces, cuando venía para acá, he andado por sus calles llenas de basura. He pasado junto a los cuerpos de hombres y mujeres que dormían en la calle, ahí acurrucados para protegerse del frío. En lugar de una muchacha cantando una balada, he escuchado la voz lastimera que me decía, $1, señor, $1 para un taxi. ¿Y a eso le llaman progreso? Porque tienen teléfonos celulares inteligentes, automóviles inteligentes, máquinas que vuelan sin tripulación y matan, y 1000 pociones para oler mejor, y la gente durmiendo en las calles. Aquí tienen un informe oficial. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, es decir, la riqueza que se ha generado en el último año, fue de $14,000 millones. Muy interesante. Pero díganme una cosa, ¿dónde están estos miles de millones? ¿A quién han beneficiado? Menos de 500 individuos controlan billones de dólares en actividad financiera. ¿Qué, acaso estas personas son más nobles? ¿Han trabajado más duro? ¿Son más útiles a la sociedad que la madre que cría 3 hijos pequeños sin dinero para calentarse en el invierno? La desigualdad y la pobreza siempre han existido. Yo dije hace 150 años que el capitalismo incrementaría enormemente la riqueza de la sociedad, pero que esa riqueza se acumularía en muy pocas manos, demasiados pobres, muy pocos ricos. Gigantesca fusión del Chemical Bank y del Chase Manhattan Bank. La bolsa sube y 12,000 trabajadores pierden su trabajo. Y dicen que mis ideas están muertas. Lo mismo pasó aquí con Luz y Fuerza. Corrieron a más de 40,000 y ¿qué? En lugar de estar causando alboroto, que se busquen otro trabajo. El pobre es pobre porque quiere. Usted no conoce La aldea abandonada, el poema de Oliver Goldsmith, ¿verdad? No lo conoce, usted lo va a conocer. Mal le va al país, presa de inminentes males, cuando la riqueza se acumula y los hombres decaen. Sí, es lo que he visto al andar por su ciudad. Casas decadentes, escuelas decadentes, seres humanos decadentes. Avanzo un poco más, doy la vuelta. Me encuentro rodeado de hombres ricos, mujeres llenas de joyas, abrigos de pieles. De repente, alguien estaba intentando cometer algún crimen, una patrulla. ¿Qué pasa? Sí, alguien estaba intentando robar las joyas y los abrigos de pieles. Ahí está. Ya no puede uno ni tener sus cositas. También podríamos decirlo de otra manera, ¿eh? Alguien estaba intentando recuperar una parte del Producto Interno Bruto, quitándosela a los que lo habían robado legalmente. Los seres humanos reducidos a mercancía, su vida condicionada al dinero. Maravilla del sistema de mercado. Felicidades. A los de arriba no les gusta mucho cómo hablo, ¿eh? Los de arriba no les gusta mucho la jerarquía. Estamos condicionados, más bien acostumbrados, ¿no? Como que fuera normal. Son las dinámicas del poder. Hablando de poder, podemos volver a hablar de escucha, ¿no? La primera acción revolucionaria no es tanto el uso de la palabra hoy en día, es la escucha. Y es justo la estructura jerárquica que no permite la escucha. Digo, no la permite a ningún nivel, ¿no? Tampoco a los niveles más bajos. La gente no escucha. La gente pretende ser escuchada, que es un asunto bien diferente.
Entonces, la primera acción revolucionaria es la escucha, que quizás no era una verdadera necesidad en el momento en que Marx escribía, ¿no? En el momento, en 1848, cuando publica el manifiesto, quizás hablar de escucha le podía parecer hasta marginal. Pero eso el sentido de escucha es muy interesante. La primera vez que sale esto es una necesidad del hombre de hablar para ser escuchado más fuerte que no la de escuchar el prójimo. Entonces eso es... No, porque la escucha es el motor del concepto de la libertad. Tenemos varios culpables filósofos a lo largo de la historia. Otro, que se hace siempre el inocente, se llama Immanuel Kant. Él dijo una vez, y todo el mundo lo usa también con sus propios hijos, quizás también ustedes con su hija. Yo con los míos a veces he pecado, lo he usado. Tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Tu libertad termina donde empieza la libertad del otro, es una trampa. Porque después llega la jerarquía que te explica dónde empieza la libertad del otro. Entonces decide dónde termina la tuya, y una libertad que termina no es libertad. Kant, según yo, ahí, lo digo con cierto temor reverencial, pero Kant, según yo, ahí se equivocó. Paolo, perdón, tú estás enseñando a la Universidad del Claustro de Sor Juana, eres director, es un cargo importante, ¿y enseñas esto? No, tengo colegas kantianos que equilibran la situación. No, me da miedo, ¿no? Digo, porque luego si te ven en televisión... No, pero es grave, porque, ves, yo creo que mi libertad empieza donde empieza la libertad del otro. Y ahí se choca, digo... Qué bueno, porque... Claro. Pero ¿cómo puedo yo empezar mi libertad donde empieza la libertad tuya? Escuchándote. Claro. Si no te escucho, ¿cómo puedo saber cuándo empieza la mía? Y eso es un punto esencial. Yo creo que Orwell, por ejemplo, personaje totalmente incontrolable, lo había entendido, ¿no? El gran límite de la realización de esas ideas extraordinarias fue justo eso, ¿no? En la granja, cuando los animales corren al señor Jones, porque están cansados de la carnicería y organizan un gobierno provisional. El gobierno provisional lo dan, no sé si lo leyeron, a los cerdos, porque son la raza más adapta a gobernar. Y los cerdos se apoyan en los perros, porque necesitan mantener el orden, porque la revolución es precaria. Al final agarran la gallina y le dicen que es una espía trotskista, precapitalista, porque no quiere donar su hijo nuevo a la causa. Paolo, tengo que cortar, primero porque me corren a mí, luego te corren a ti por lo que estás diciendo desde el claustro. Bueno, corte. En ese pequeño departamento del Soho, Jenny nos hacía sopa de cebolla y nos cocía papas. Y siempre teníamos pan recién hecho de nuestro amigo el panadero que vivía acá allá abajo. Nos sentábamos a la mesa, comíamos, platicábamos de los acontecimientos del día, la lucha de los irlandeses por la libertad, la última guerra, la estupidez de los gobernantes, la oposición política dedicada solamente a dar chillidos, la prensa cobarde. Supongo que las cosas son diferentes ahora, ¿no? No sé, ahora hablamos de Chicharito, de Benedicto, de Tatanito, de Chapulín. Después de cenar limpiábamos la mesa y yo me ponía a trabajar con mis cigarros a la mano y un vaso de cerveza. Sí, trabajaba hasta las 3 o 4 de la madrugada, con mis libros apilados a un lado y los informes parlamentarios al otro, y Jenny, sentada al otro lado de la mesa, transcribiendo. Mi letra era imposible, así es que ella tenía que reescribir cada una de mis palabras. ¿Se imaginan ustedes un acto más heroico? De vez en cuando había una crisis, no una crisis mundial, pero sí. Un libro había desaparecido. Un día eché de menos mi Ricardo. Jenny, ¿dónde está mi Ricardo? ¿Quieres decir los principios de economía política de Ricardo? Creí que ya no lo necesitaba, se lo llevé al monte. ¡Mi Ricardo, monte de piedad! Ay, tranquilo, ¿no llevamos la semana pasada al monte el anillo que me regaló mi madre?
Bueno, así estaban las cosas, lo empeñábamos todos, sobre todo los regalos de la familia de Jenny. Cuando terminemos con los regalos, seguimos con nuestra ropa. Una Navidad, no que una Navidad, un invierno entero me la pasé sin mi abrigo. Cuando se publicó El Capital, claro que quisimos festejarlo, pero no teníamos ni para desempeñar los cubiertos y los platos para la cena. Engels tuvo que dar un dinero. Engels, un santo. Federico Engels. No hay otra palabra para él. Santo. Cuando nos cortaban el agua, el gas, la casa se quedaba a oscuras, nuestro ánimo por los suelos, entonces Engels pagaba las facturas. Su padre tenía unas fábricas en Manchester, sí. El capitalismo nos salvó. Bueno, santo, pero no siempre entendía bien nuestras necesidades, ¿eh? Pobres y exigentes. No teníamos ni para comer y Engels enviaba cajas de vino. Una Navidad no teníamos el arbolito y Engels llegó con 6 botellas de champaña. Y el arbolito, bien, gracias, nos lo imaginamos. Hicimos un círculo a su alrededor y cantamos Feliz Navidad, Feliz Navidad. Sí, ya sé que mis amigos los revolucionarios estarán diciendo ahora, Marx el ateo, con un árbol de Navidad. Sí, yo escribí que la religión es el opio del pueblo, pero nadie, ni siquiera mis amiguitos los revolucionarios, han leído el párrafo completo. La religión es el único momento que tiene el oprimido para respirar. Es como el opio, un alivio. No es una solución, pero de algo sirve para aliviarse. Y si hay alguien aquí que sabe de alivios, ese soy yo. Lo sé muy bien por mis forúnculos, fístulas, abscesos, varos, granos en el... No hay nada en el mundo más horrible que tener forúnculos en el culo. ¿Sabías de estas intimidades dramáticas? Esta enfermedad que parece que viene del marcigar. Eso no lo sabía. Qué bueno, algo me gana, pero no es posible. Regresando un momento a la estructura no estructura, pero a tu cargo en la universidad, director de humanidades. Hoy se habla como que las humanidades son el antídoto al consumismo, al capitalismo, a la deshumanización. ¿Tú crees? El humanismo es el antídoto, no las humanidades. Ahí tenemos un vicio de forma debido a los franceses. No es que quiero echarle todas las culpas. No, es una maravilla, porque aquí nos cerramos. Sí, no, bueno, los franceses en los tiempos de la Ilustración tuvieron la brillante idea de dividir las disciplinas en humanísticas, humanas y duras. Cuando yo escucho a Marx ahora con ustedes me pregunto, ¿es ciencia blanda o es ciencia dura? Ellos dividieron así el mundo y entonces sale el resultado que la filosofía no es ciencia humana y las matemáticas son ciencias duras, es decir, no son humanas. La ruptura de la alquimia. El problema entonces es el humanismo, no son las humanidades. Todo debería ser humanidades. La economía debería de ser humanidades y debería de preocuparse del bienestar. La medicina es humanidades y debería de preocuparse de la salud, ¿verdad? Y el derecho es humanidades y debería de ocuparse de la justicia. Y aquí estamos en llena deshumanidades. Claro. Corte y regresamos. Jenny, no sé cómo le hizo. Empacó todo lo que teníamos y se trajo a nuestras 2 hijas, Jennifer y Laura, a Londres. Después parió 3 veces en nuestro miserable y frío departamento de Dean Street. Hizo hasta lo imposible para que los niños no sufrieran por el frío. Los vio morir, uno tras otro. Guido todavía no había empezado a andar, Francesca tenía 1 año, tuve que pedir prestadas 3 libras para su ataúd. Mosh vivió 8 años. La noche en que murió todos dormimos alrededor de su cuerpo en el piso hasta el amanecer. Cuando nació Leonor, tuvimos miedo. Pero ella era muy fuerte. Fue bueno que tuviera 2 hermanas mayores porque ellas habían logrado sobrevivir. Jennifer nació en París. París es maravilloso para los enamorados, pero no para los niños. Es algo que hay en su aire. Laura, nuestra segunda hija, nació en Bruselas. Nadie debería de nacer en Bruselas. No teníamos dinero. Nada de dinero. ¿Sí?
Todos los domingos nos íbamos a comer al campo, hora y media caminando, Jenny, las niñas, yo, Lenken, luego el solo de ella. Hacía una ternera al horno y también llevábamos té, pan, queso, cerveza. Eleonora era la más joven, pero ya bebía cerveza. No teníamos dinero. Pero a mis hijas no podían faltarle sus vacaciones. En una ocasión me gasté el dinero de la renta para mandarlas a la costa atlántica francesa. En otra ocasión me gasté el dinero de la comida para comprarles un piano fuerte, porque a las niñas les gustaba la música. Se supone que un padre no debería de tener consentidos entre sus hijos, pero es que Eleonor es... Yo solía decirle a Jenny, Eleonor es una niña rara. ¿Tú esperabas que los hijos de Marx sean normales? Eleonor era la más chiquita, pero era la más brillante. ¿Se imaginan una revolucionaria de 8 años? Es la edad que ella tenía en 1863. Polonia se había rebelado en contra de la dominación rusa y entonces Tusi, así le decíamos a Eleonor Tusi, escribió una carta a Engels hablándole de esos valientes camaradas polacos, como ella les llamaba. A los 9 años escribió una carta a los Estados Unidos a la atención del presidente Lincoln, dándole consejos de cómo ganar la guerra a los confederados. También fumaba. Y bebía vino. Todavía era una niña, vestía sus muñecas mientras se tomaba un vaso de vino. A los 10 años ya jugaba ajedrez conmigo y no era fácil ganarle, ¿eh? A los 15 se enfureció de repente contra la ley que ordenaba descansar en el Día del Señor. No se permitía ninguna actividad en domingo. Entonces Tusi organizó la noche del domingo para el pueblo en el Salón San Martín. Trajo músicos de todas partes que interpretaban a Händel, a Mozart, Beethoven. El local estaba repleto, 2000 personas y nadie fue arrestado. Así es que aprendieron, si tienen que violar la ley, háganlo junto a 2000 personas. Y por favor, a Mozart, el brillo de sus mejillas apagaría las estrellas, lo mismo que la luz del día apaga las antorchas. Yo leía Shakespeare, Esquilo, Dante, en voz alta, y a Tusi le encantaba. Se aprendió de memoria Romeo y Julieta. Me insistía que le leyera una y otra vez las palabras de Romeo, de cuando ve a Julieta por primera vez. Sus ojos celestiales brillan tanto en la noche que los pájaros comenzarán a cantar pensando que es de día. No era fácil vivir con Tusi. ¿Saben lo molesto que es tener una niña que encuentra defectos en tus pensamientos? Discutía conmigo sobre mis escritos, por ejemplo, mi ensayo sobre la cuestión judía. No es fácil de entenderlo, lo admito. Bueno, pues Eleonor lo leyó e inmediatamente me desafió. ¿Por qué escogiste a los judíos como representantes del capitalismo? No son los únicos envenenados por el comercio y la codicia. No es que los haya escogido, intenté explicarle. Simplemente los tomé como un ejemplo, su respuesta. Se puso una estrella judía en el pecho y me anunció, yo también soy judía. ¿Qué podía decir? Me encogí de hombros. Ese gesto es muy judío. De veras que llegaba a ser realmente insoportable. Por ejemplo, sabía que mi padre se había convertido al cristianismo. No era muy cómodo ser judío en Alemania, si es que ha habido algún lugar cómodo para ser judío. A mí me habían bautizado a los 8 años y esto a Tusi le intrigaba. Una vez me pregunta, Moro, a mí me decían Moro por mi piel un poco más oscura. Moro, sé que estás bautizado, ¿sí? Pero antes fuiste circuncidado, ¿no? Nada le daba pena. Por ejemplo, una vez junto a su estrella judía se puso un crucifijo, no por el cristianismo, sino en nombre de los rebeldes irlandeses que luchaban en contra de la libertad, en contra de Inglaterra, perdón. Conoció la lucha de los irlandeses por Lizzie Borden. Lizzie, la mujer de Engels. Lizzie era una obrera, apenas sabía leer. Engels, el santo, hablaba 9 idiomas. ¿Piensan ustedes que tenían dificultad para entenderse? No, simplemente se querían. Lizzie era activista del movimiento irlandés, a Tusi le encantaba ir a visitarla, las dos se sentaban juntas en el suelo, cantaban canciones irlandesas y hasta quedarse dormidas. That's all uncovered, that's all the ground. Hubo una noche terrible, la noche en que el gobierno inglés colgó a 2 jóvenes irlandeses justo ahí en el Soho, en medio de una multitud de borrachos exaltados. Esos ingleses están educados con su té a las 5 y sus ahorcamientos públicos. Sí, ya sé que ahora no juegan a la gente, se limitan a inyectarles veneno en las venas, suministrarles gas letal, quemarlos con electricidad, sí. Es más civilizado. Colgaron a esos jóvenes irlandeses por desear
libertad de su tierra. Eleonora no dejaba de llorar. Yo le dije, tú si no puedes involucrarte tan profundamente en los horrores del mundo, solo tienes 15 años. Esa es la cuestión, moro. No tengo 12 ni 13, tengo 15 años. Arms and fire, Jamestown leave and two, already made brave. Paulo, yo soy mucho más viejo que tú, pero por el trabajo que hace, la responsabilidad hacia los jóvenes. ¿Qué se le da? ¿Qué se le pasa? No quiero decir qué esperanza tienen porque no me atrevo. Que se le da y que nos dan. Sí, claro, pero Sí, es un problema. hay un testimonio que se le pasa para que puedan. Quisiera decir que sí, pero en la realidad que creo que afortunadamente no hay. Afortunadamente. El único testimonio que se le pasó, y quizás se le pasó a ellos, pero se le pasó también a nosotros, hablo de mi generación, es el testimonio de la decepción de los demás, el del desencanto, esta palabra maravillosa, el desencanto, la desesperanza. Sí, La pero desesperanza. si esa va hacia la política, eso me da miedo. Sí, es justamente eso que da miedo a todos, pero creo que en la actualidad, no solo en México, en todo el mundo, nos demuestra que hay unos falsos mitos. Y uno de esos falsos mitos es que a los jóvenes les vale. Yo no creo que les valga. Yo creo que sí les importa y que quieren hacer las cosas, pero ya no quieren hacerlas como las hicieron los demás. Hablando de los jóvenes, mi hija tenía 15 años, era una niña, y se enamoraba de cualquier joven bello, impetuoso que viniera a visitarnos. Podría hacer una lista. Leonor tanto fue inteligente en política cuanto bobita en asuntos de amor. Estaba loca por el héroe de la Comuna de París. Enamorada. No, loca por el tal Izagaray, que tenía, ¿cuántos años tenía? 33, y la niña tenía 16 para 33, casi 20 años de diferencia. Era una niña. Bueno, por lo menos este cuate era francés, porque luego estaba el galán de su hermana Jenny. Era inglés. ¿Alguien ha probado la comida inglesa? No hablo más. Y luego estaba Lafargue, el novio de Laura. Sus demostraciones públicas de ardor eran absurdas. Le ponía la mano en el trasero enfrente de todos, la torteaba como si fuera la cosa más natural del mundo, y Jenny lo defendía. Son sus orígenes criollos. Su familia vino a Francia desde Cuba. Como si todos en Cuba se anduvieran torteando. No sé si ya lo pregunté. ¿Alguien ha tenido alguna vez forúnculos en todo el cuerpo? Es una enfermedad horrible. A mí me han atormentado durante toda mi vida. Algunos imbéciles han intentado analizarme por esta enfermedad. Marx está enfadado con el sistema capitalista porque tiene forúnculos, imbéciles. Y los revolucionarios que no tienen forúnculos, que, pero siempre deberían de encontrar algo, A uno que le pegaba a su padre, aquel otro que su madre lo amamantó hasta los 10 años. Además, allá nunca le enseñaron a usar la vacinica o jamás le cambiaron el pañal. ¿Y a usted cómo le va? Ustedes, normal. Como si tuviéramos que ser anormales para rebelarnos en contra de la explotación. Encuentran cualquier explicación, excepto la más obvia. El capitalismo, por su propia naturaleza, por estar en contra del espíritu humano, alimenta la rebelión. Y ahora no me vayan a decir, por favor, que el capitalismo, que comparado con mis tiempos, se ha vuelto ¿qué? ¿Más humano? ¿Sí, de veras? Hace unos cuantos años, y lo leí en sus periódicos. Bueno, en Carolina del Norte, los dueños de una fábrica, sus trabajadoras, las tenían encerradas en sus criaderos de pollo para explotarlas más. Hubo un incendio y murieron 25 mujeres atrapadas. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Bueno, hace poco murieron unos mineros enterrados, se quemaron unas obreras. Pero bueno, los trabajadores deben de tener más cuidado. ¿Y a eso le llama usted capitalismo más humano? ¿De verdad se lo creen? Debería darles vergüenza. Sí, es muy probable que mi rabia sea provocada por mis forúnculos. Y si así fuera, ¿qué? ¿Ya intentaron trabajar? ¿Sentados? ¿Con forúnculos en el culo? Y por favor no me hablen de los médicos, hay que recibir, ellos saben de esto mucho menos que yo. Mucho menos, porque los forúnculos son míos, no podían ni dormir. Hasta que descubrí algo milagroso. El
el agua. Sí, tan simple como eso. Baños empapados en agua caliente. Bueno, tibia. Jenny me los aplicaba pacientemente una hora tras otra. Se despertaba en medio de la noche cuando yo me quejaba por el dolor y me aplicaba mis paños calientes. A veces cuando Jenny no estaba, lo hacía lente. Ya les hablaré de ella más adelante. No coman ansias. Más adelante. ¿El capitalismo empuja a la rebelión? La rebelión es empujada por la falta de libertad. El capitalismo ha representado una de las fuentes más evidentes de las últimas décadas de la falta de libertad. No es la única fuente de falta de libertad, pero la rebelión sí la puede empujar el capitalismo. ¿Supiste que Italia es el segundo país en Europa, después de la Rumanía, de donde se salen, emigran italianos? Parece que hemos regresado. Hemos vuelto. Exacto. Bueno, sale la gente de Italia porque no hay horizonte, es decir, no hay esperanza, ¿no? ¿Pero es por Italia o por un sistema que ha reducido uno de los países del sistema del capitalismo? Es por un sistema de injusticia que existía cuando Italia no era exactamente la vanguardia del capitalismo y hoy que es una de las vanguardias del capitalismo, porque no hay ningún orgullo en ser uno de los 8 países más ricos e industrializados de la Tierra, creo que es una condena. Sí, esa es una gran contradicción, perdóname, porque tenemos crecita bajo cero, deuda hasta que ya no se puede, pero seguimos siendo el país más capitalista. Porque lo que cuenta, me parece en todo el mundo, también aquí, es el PIB, el Producto Interno Brutal. Exacto, el Producto Interno Brutal, como dices tú, exacto. Pero no tenemos crecimiento. Exacto. En México no, porque ya va más 3 y punto qué. Bueno, México tiene también un horizonte de esperanza totalmente distinto, que en México existe la posibilidad de pensar en un país mejor, y la voluntad de pensar en un país mejor. Esa voluntad, esa esperanza en Italia existían en los años 70. Años, perdón, de mierda, pero años donde había también una capacidad de soñar y de ponerse en juego totalmente distinta. Utopía, la utopía que nos empujaba. Sí, la utopía que te sirve para caminar. Claro, claro. La utopía que te sirve para caminar y la gente llega un momento que cree que ya llegó. Y cuando se entera que no llegó a ningún lado, empezar a caminar otra vez es imposible. Cortes, regresamos. ¿Qué estaba diciendo? Del Enche. Ah, sí, el Enche. Vivíamos en el barrio del Soho, en absoluta pobreza, y a la madre de Jenny, mi suegra, ¿qué se le ocurre? Enviarnos una criada para que cuidara a las niñas. Esa criada era el Enche. Teníamos hasta los muebles empeñados. No comíamos, pero eso sí, teníamos una criada. Esas cosas pasan cuando emparentas con la aristocracia. Tu familia, los varones de von Westphalen, ¿eh? Tu familia política no te envía el dinero que necesitas, pero sí te envían finas mantelerías, cubiertos de plata, una criada. No es tan mala idea lo de la criada. Siempre puede agarrar las finas mantelerías, los cubiertos de plata, llevarlos al Monte de Piedad y traer algún dinero. Ven que lo hizo muchas veces. Recuerdo que una vez ya le iban a alcanzar porque pensaron que se lo estaba robando, entonces fui yo a interceder por ella y que me arrestan a mí toda la noche. Pero en realidad nunca fue tratada como una criada. Las niñas la adoraban, Jimmy la quería muchísimo. A veces cuando se enfermaba era Lenkin quien se hacía cargo de todo. Era como la otra mujer de la casa. Tanto que su presencia creó una gran tensión entre Jenny y yo. No sé por qué. Recuerdo que una vez Jenny me salió con que... Esta mañana te he visto mirando al Enche. ¿Mirando qué quieres decir? En la forma en que un hombre mira a una mujer. Eso quiero decir. ¡Ya no empieces con eso! Era una de estas conversaciones que no puede ir a ningún lado. Jenny no toleraba ni siquiera que me quejara por el lodo de la calle. Imagínate cómo me siento yo cuando leo El Capital y no me quejo. Así me decía. Era mi crítica más severa, despiadada, honesta. ¿Hay algo más ofensivo que una crítica honesta? El Capital la inquietaba en realidad. Me preocupa que desde el principio aburras a la gente con tu discusión sobre la mercancía, el valor de uso, el valor de cambio.
El libro es demasiado largo, detallado, pesado. Pesado, imagínense, el capital pesado. Lo mismo me dijo el sindicalista Peter Fox cuando le regalé el libro. Me siento como un hombre al que le han dado un elefante. Sí, es un elefante precisamente. Yo intentaba explicarle que esto no es el manifiesto del Partido Comunista, escrito para el público en general. El capital es un análisis. Está bien que sea un análisis, pero que entusiasme como el manifiesto. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Es lo que excita al lector. Y luego, para atormentarme, me leía algún pasaje del capital. La riqueza de las sociedades donde prevalece el sistema capitalista de producción se presenta como una inmensa acumulación de artículos de consumo. Se van a dormir. Yo les pregunto a ustedes, ¿es tan aburrido? Bueno, que un poco. Yo lo admití con Jenny y ella que me contestó. Una cosa no puede ser un poco aburrida. Una cosa no puede ser un poco aburrida. No estoy hablando mal de Jenny, no me malentiendan. Ella consideraba el capital, solo que le parecía un análisis demasiado complejo, no para cualquiera. Por otro lado, no es fácil demostrar cómo en un cierto momento de la historia surge el sistema capitalista, genera un crecimiento colosal de las fuerzas productivas y un incremento sin precedentes de la riqueza del mundo. Luego, esta misma riqueza, por las propias características, será distribuida de tan mala manera que destruirá la humanidad, tanto de los trabajadores como de los propios capitalistas. Y finalmente, el capitalismo cavará su propia tumba para dar paso a un sistema más humano. No es fácil demostrar esto, ¿eh? ¿Estamos llegando a la gente que queremos llegar? ¿Sabes por qué los censores han permitido que se publique tu libro? Porque como ellos no lo entienden, suponen que nadie más lo va a hacer. Le recordé que el Capital había recibido muchas críticas, bastante favorables. Sí, porque la mayoría de ellas las escribió Engels. Le dije que quizás estaba siendo tan crítica con mi trabajo porque no eres feliz conmigo. Ustedes los hombres no pueden creer que su trabajo merezca críticas y entonces todos se lo toman como algo personal. Jenny estaba pasando por un mal momento. Supongo que era mi responsabilidad, pero no sabía cómo aliviar su angustia. Entiéndanme, pónganse en mi lugar. Cuando Jenny y yo nos enamoramos, yo tenía 17 años y ella 21, era maravillosa. Con su cabello castaño, sus ojos verdes y su familia, por alguna razón les gusté. Eran aristócratas, los varones de von Westphalen. Yo tenía largas discusiones con a los aristócratas les encantan los intelectuales. Yo tenía largas discusiones con su padre sobre filosofía griega. Yo había hecho mi tesis doctoral sobre la diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Fue ahí que empecé a darme cuenta de que hasta ese momento los filósofos únicamente habían interpretado el mundo. El problema era cómo cambiarlo. Cuando me expulsaron de Alemania, Jenny me siguió a París. Allí nos casamos, nacieron Jenny, Ken, Laura. Vivíamos felices, sin nada. Reuniéndonos en el café con los amigos, ellos también vivían sin nada. Éramos pura chusma. Bakunin, el descomunal y peludo anarquista. Engels, el santo ateo. Heine, el hermoso poeta. Stirner, el inadaptado total. Y Proudhon, que decía: la propiedad es un robo, pero yo quiero un poco. Me hubiera gustado que conocieran a Jenny. Lo que hizo por mí es incalculable. Hasta aceptó el hecho de que yo simplemente no pudiera tener un trabajo como los demás hombres. Bueno, sí, lo intenté una vez. Escribí una carta a los ferrocarriles solicitando un empleo de administrativo y así me contestaron: Doctor Marx, es para nosotros un honor su solicitud de trabajo aquí. Nunca hemos tenido un doctor en filosofía trabajando para nosotros como administrativo, pero el puesto requiere de una escritura legible, por lo que, desgraciadamente, afortunadamente para mí, tenemos que rechazar su oferta. ¿Quién creía en mis ideas? Solo que quería que describiera la teoría de la plusvalía, de forma que la pudieran entender los trabajadores comunes y corrientes. Nadie puede entenderla sin entender antes la teoría del valor del trabajo. La fuerza de trabajo es la única posesión que tiene el trabajador y tiene que venderla como mercancía para procurarse su subsistencia diaria. ¿Cuánto vale esta mercancía, esta fuerza de trabajo, según el capitalismo? ¿Cuánto? El mínimo indispensable que necesita para subsistir, sobrevivir un solo día. Bien, ¿no? Los estados de la jornada, ¿me entendieron? Aquí está. En México, con 10 minutos de trabajo de un obrero,
10 minutos, 10. Se paga su salario. El resto de horas laboradas es la ganancia de la empresa y del gobierno patrón. Este es el principio de la plusvalía. Dilo más directo, que tu patrón te da un salario muy bajo, apenas para que tú puedas sobrevivir y seguir trabajando. Pero con tu trabajo él gana mucho más de lo que te paga y entonces él se hace cada vez más y más rico, mientras que tú permaneces pobre. Y las estadísticas últimas de hace un mes dicen que no 10 minutos, pero 9 minutos suficientes para el salario mínimo. Querido Pablo, yo creo que humanidades, humanismo, filosofías que quieren cambiar, filósofos, el mundo, yo creo que si no se arregla este punto, no vamos a ningún lado. No puede, porque yo creo que los intelectuales, como decía Jenny, estamos hablando a quien no se están escuchando. Yo creo que se ha alejado el idioma de los intelectuales, de los filósofos, de lo que al pueblo, aunque a ti no te guste ese tema. Siempre se ha justificado el incremento de sueldo de una forma equivocada, según yo, ¿no? Y de hecho, hablando de Italia, para no hablar de México, no, claro. El grande milagro Olivetti, el grande milagro Fiat, que empezaron a pagar bastante bien los obreros para que pudieran comprarse el coche. Exacto. ¿Y los obreros qué hacían con ese sueldo? Se compraban el coche, ¿no? Así exactamente como Marx gastaba el dinero de la renta para comprarle el piano a sus hijas. Es decir, es muy difícil salir de la dinámica del capital. Muy difícil. Me gustaba mucho, y me gusta todavía más hoy que tengo 40 años, la postura de los estudiantes de los 70, que tenían una posición en contra del trabajo. Una postura... También en contra entonces de la Constitución italiana, ¿no? Claro. Que está fundada... Italia es una república basada en el trabajo del hombre. Hoy en día no lo tiene, entonces se cayó Hoy la en día da un Constitución. poco risa, exacto. No, pero eso es muy importante, en contra del trabajo, porque haber hecho del trabajo un tótem es una acción capitalista. Hemos caído todos, también nosotros, la izquierda, hemos caído en el juego del trabajo como tótem. No, me gustó, luego hablamos entonces.